Bueno, pues después de escuchar al ministro Uribes el pasado 11 de diciembre en un programa de televisión en el que decía que iban a abordar durante esta legislatura el Estatuto del Artista para hacerlo realidad, Bueno, eso no lo dije así, lo que dije... No, no, pues yo hasta me he hecho ilusiones. Déjame que le pregunte de entrada, una fecha para ese Estatuto del Artista. Bueno, el Estatuto del Artista es una tarea de legislatura. Nah, no me he hecho ninguna ilusión. Pues bueno, pues yo me he animado a hacer esta serie de 4 vídeos explicando lo que hay del Estatuto del Artista, la gran montaña de humo que yo pienso que es, y lo voy a titular Todo lo que quisiste saber sobre el Estatuto del Artista y nunca nadie se atrevió a contarte. A ver, no nos llamemos a engaño, repite conmigo. El Estatuto del Artista no existe. El Estatuto del Artista no existe. El Estatuto del Artista no existe. ¿Te ha quedado claro? Pues bien, todavía hay gente que piensa que el Estatuto del Artista existe. Búscalo, ponlo en Google, que Internet siempre dice la verdad. Es como Wall-E, que lo buscas y no lo encuentras. Bueno, al final sí lo encuentras, y yo espero que en un futuro busquemos el Estatuto del Artista y de verdad lo encontremos. Lo que sí existe es lo que se ha dado en llamar un informe del Estatuto del Artista, pero en realidad es un informe al que se llegó por unanimidad para la elaboración de un Estatuto del Artista. Con lo cual, el nombre real de ese informe es Informe para la elaboración del Estatuto del Artista. ¿Y por qué se piensa que el Estatuto del Artista existe? Pues por cómo nos lo han vendido y nos lo siguen vendiendo. Por ejemplo, noticias como esta. El pasado 28 de diciembre se aprobó el Estatuto del Artista. El pasado 28 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto Ley convalidado ayer que incluía un primer paquete de medidas basado en el informe aprobado por unanimidad por los grupos parlamentarios en la Subcomisión de Cultura del Congreso. Si bien las reformas dependen también del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y del Ministerio de Hacienda. En este Real Decreto Ley se han incluido algunas de las medidas contempladas, por supuesto no todas, pero sí aquellas cuya implantación tenían una complejidad jurídica menor, ha informado José Guirao, quien ha reafirmado la voluntad del Ministerio de Cultura y Deporte de seguir impulsando las medidas incluidas en el Estatuto del Artista y que no recoge este decreto. Esta noticia, que para colmo no es ni original, pues es un copia y pega de otra, del original, pues dice que se han incluido una serie de medidas derivadas del informe del Estatuto del Artista. Pues bien, algunas sí, pero otras no. Por ejemplo, la cuota de inactividad. El Real Decreto de 28 de diciembre al que se refiere esta noticia es el de la desastrosa cuota de inactividad, que os voy a dar una primicia sobre ella. No viene recogida en el informe del Estatuto del Artista. Es decir, la subcomisión que aprobó el informe del Estatuto del Artista, que luego fue refrendado por unanimidad en el Congreso de los Diputados, no recoge en ningún sitio un estudio sobre la inclusión de la cuota de inactividad. Vuelvo a decir, ninguna de las propuestas recoge por ningún lado la cuota de inactividad. No te tragues, por tanto, que la cuota de inactividad deriva del informe del Estatuto del Artista aprobado por unanimidad, porque no es así. Es una de las mentiras más gordas que se están difundiendo sobre el informe del Estatuto del Artista y sobre el Estatuto del Artista. He de decirte además que esta cuota de inactividad, que surge el 28 de diciembre de 2018, se reforma de lo mal que está hecha la norma solo en 3 meses, en marzo de 2019. Pero te adelanto además que cuando yo fui a preguntar a la Tesorería General de la Seguridad Social 5 meses después de su vigencia, de estar vigente esta cuota de inactividad, cuántas personas se habían unido a esta cuota de inactividad, la habían pedido, habían sido en toda España 3 personas. El último Real Decreto, el que habla de la compatibilidad de la jubilación con los derechos de propiedad intelectual, este Real Decreto se llama Real Decreto del Estatuto del Artista. ¿No nos vamos a creer que existe? Pues claro, pero no existe. Incluso yo, en la última conferencia a la que asistí como público sobre una mesa redonda sobre el Estatuto del Artista, en la que se habló de todo excepto del Estatuto, como siempre, pues discutía con un señor al final que me decía, dame tu mail, que te voy a mandar el Estatuto del Artista, y me mandó este Real Decreto.
De ahí al estatuto del artista completo hay un universo. Mi opinión, que puede ser muy equivocada, Lo dudo, lo dudo, lo dudo. en mi opinión, el estatuto del artista es la montaña de humo más grande que nos han vendido los artistas. Imagínate si nosotros nos lo hemos tragado, lo que pensará el resto del mundo. Que el estatuto del artista no va a existir nunca. No va a existir como un compendio, como por ejemplo, como un conjunto de normas civiles el Código Civil, o como un conjunto de normas penales el Código Penal, o como un conjunto de normas para el trabajador por cuenta ajena, el Estatuto de los Trabajadores. No, de eso olvídate. El informe no pide un estatuto del artista, lo que hace es aconsejar, proponer unas reformas sobre leyes ya existentes. Estas recomendaciones, muchas de ellas no son ni recomendaciones. Las 15 primeras, por ejemplo, no recomiendan nada, no proponen nada. Es un echarse flores por echarse flores de lo bien que han trabajado, de lo bien que han estudiado en la comisión, en la subcomisión, quiero decir, de lo bien que se han llevado todos, de la cantidad de gente a la que han entrevistado. Es decir, el estatuto del artista como conjunto de normas que regulen al artista. Artículo 1, un artista es tal. Artículo 2, las normas que rigen a los artistas son tal, no va a existir, tenlo claro. Ojalá me equivoque, pero... Es más, el informe del Estatuto del Artista no recomienda la elaboración de un Estatuto del Artista. Lo que recomienda son reformas legales. Ya hay voces, por fin, después de varios años, que ya están diciendo eso muy levemente para que no se les escuche mucho. Voces que dicen que no va a ser una norma integral, sino que van a ser varias reformitas, muchas reformitas de muchas leyes existentes. Y si esto es así, ¿por qué no se nos dice la verdad? Pues porque la verdad no vende. Es así de simple. Porque después de la montaña de humo que nos han vendido sobre el estatuto del artista, que va a ser una realidad, que va a ser la pera limonera, pues vamos a ver, es que no hay quien venda lo contrario. ¿Están tan mal las leyes españolas que atañen a los artistas? Pues no están ni bien ni mal, pero son las que hay. Mucha gente, por ejemplo, dice que son antiguas. El Real Decreto de 1435 de 1985 está antiguo. Anda, hombre, vete al Código Civil y mira una norma antigua de verdad. No es que sean del todo malas, es que no se aplican bien. ¿Y por qué no se aplican bien? Pues te voy a poner un ejemplo. Me llaman para hacer un monólogo a una sala y la sala me dice, tienes que facturar. Y yo les digo, oye, yo según el Real Decreto 1435/85 y según el Estatuto de los Trabajadores, soy trabajador por cuenta ajena, no trabajador por cuenta propia. O sea que está prohibido. Y dicen, ya, pero es que si no, no trabajas. Y yo, que soy el que tiene que comer, pues facturo, aún sin ser autónomo. Y facturo porque se permite. ¿Y por qué se permite? Porque no se persigue con mucha claridad. ¿Y por qué no se persigue? Pues porque el peso de la denuncia recae sobre la parte vulnerable que soy yo, que es el trabajador. El trabajador tiene que denunciar al empresario. Si el trabajador denuncia al empresario, ya no vuelve a trabajar en esa sala. Si fuera realmente Hacienda quien persiguiera de oficio una factura de un trabajador por cuenta ajena, y llegaran al empresario y se pudieran implementar una serie de multas al empresario hasta por los dientes por haber forzado a un trabajador por cuenta ajena a facturar como si fuera un trabajador por cuenta propia, entonces otro gallo cantaría. No es que estén del todo mal las leyes, es que recae sobre mí, sobre la parte débil, sobre la parte más vulnerable, el hecho de denunciar. Y lo peor de todo es que son los propios ayuntamientos los que empiezan a exigirnos facturas. Si en el hipotético caso de que yo me equivoque y lleguemos a tener un estatuto del artista que vean nuestros nietos y que sea una norma perfecta y seguimos implantando en esta norma que para su cumplimiento es la parte vulnerable la que tiene que llegar a presentar una denuncia, entonces no habremos hecho absolutamente nada. Será una norma igualmente inútil que las que tenemos ahora. Podemos llegar a tener una norma perfecta, pero que no se va a llegar a cumplir jamás. Bueno, ¿y qué es lo que se ha hecho realidad del Estatuto del Artista? Pues solo 5 normas recogidas en 2 reales decretos. Pero como veremos a continuación, solo 2 de estas normas, de estas 5 normas que todo el mundo dice que están derivadas del informe del Estatuto del Artista, derivan realmente de él. Es decir, son invenciones del gobierno, la mayoría de ellas.
y no derivan de ninguna de las 75 propuestas o recomendaciones del informe del Estatuto del Artista. Vamos a verlas. Estas normas son: primera, reducción de las retenciones del 19 al 15% del capital mobiliario derivado de los derechos de propiedad intelectual. Esto lo veremos con más extensión en el capítulo 2, pero no afecta demasiado a los artistas. Esta norma que se aprueba en el Real Decreto 26/18, no deriva de ninguna de las propuestas del Estatuto del Artista, del informe del Estatuto del Artista, perdón. Segunda, reducción del IVA del 21 al 10%. Estas sí que son las recomendaciones 25 y 26 del informe de elaboración del Estatuto del Artista y derivan directamente de él. Pero también hay que aclarar que esto es una reivindicación que venía haciéndose ya desde 2012, es decir, desde mucho antes de la aprobación por unanimidad del informe de elaboración del Estatuto del Artista. Tercero, se modifica la deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales. Luego el desarrollo de esta norma olvida a los espectáculos en vivo y a los espectáculos musicales y se dedica sobre todo a películas y series extranjeras que se realicen en España. Tampoco esta norma viene solicitada, ni recomendada, ni propuesta en el informe de elaboración del Estatuto del Artista. En cuarto lugar, se aprueba el horror que es la cuota de inactividad. La tomadura de pelo más grande que existe. De ella hablaremos con mucha más extensión en el capítulo 2, pero no aparece por ningún lado en el informe. En quinto lugar, promete aprobar en el plazo de 6 meses la compatibilidad de la pensión de jubilación con los derechos de propiedad intelectual. Esto ha tardado mucho más, es la base del segundo Real Decreto del que hablamos, y se aprueba en abril de 2019. Y en último lugar, sugiere en el plazo de 6 meses una sustitución del Real Decreto 1435/85 de artistas en espectáculos públicos. Si esto se llegara a configurar alguna vez, sería lo más próximo al Estatuto del Artista que tendremos. Pero lo peor de todo no es esto, lo peor de todo es que todos los expertos del Estatuto del Artista, todas las personas que se vieron involucradas en la elaboración del informe, han adoptado estas normas como si de verdad derivaran de ese informe del Estatuto del Artista, y no es cierto. ¿Por qué no te lo ha dicho nadie? Yo qué sé. Por ejemplo, la cuota de inactividad, que es una cuota derivada del régimen agrario, es una invención del gobierno, no viene sugerida por ningún sitio. Y ha provocado una serie de confusiones, como la que le ocurrió a un compañero de profesión, a un actor, que le denegaron la ayuda de artistas, esta del estado de alarma, la del 5 de mayo, porque no había trabajado los días suficientes en el régimen agrario, en el campo. Y estas normas ni siquiera han sido consultadas con los agentes culturales como se prometió en el informe del Estatuto del Artista. Es decir, el gobierno ha tomado una iniciativa sin consultar siquiera a las personas que tanto trabajaron en la elaboración del informe del Estatuto del Artista. Así han salido esta serie de normas que son una auténtica bazofia. Han pasado olímpicamente de nosotros, de las personas que saben cómo está la realidad cultural en el país, y se han dedicado a improvisar una serie de normas diciendo que provienen además del informe de elaboración del Estatuto del Artista, y no es cierto. No te comas esto tampoco. Total, que el Real Decreto este se convierte en la gran inocentada que por lo menos viene advertida con la fecha de publicación, el 28 de diciembre de 2018. Puedo equivocarme, pero por favor, que alguien me corrija y me diga en cuál de las 75 recomendaciones o propuestas del informe de elaboración del Estatuto del Artista vienen recogidas la sugerencia al gobierno o la recomendación o las propuestas al gobierno para la elaboración de estas normas tan infames. En resumen, solo 2 de estas 5 normas aprobadas provienen directamente de las recomendaciones, de las propuestas, de las 75 propuestas del informe de elaboración del Estatuto del Artista. No te creas otra cosa, porque lo que te han vendido es mentira. Bien, me despido ya. Hasta el próximo capítulo, en el que analizaremos estas 5 normas y vamos a descubrir cosas muy interesantes.